Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la fe católica, apoyándonos en Santo Tomás de Aquino, meditaciones para Cuaresma, Semana Santa, el tiempo de Pascua, martes de la quinta semana de Pascua, número de los frutos del Espíritu Santo. Santo Tomás en su Suma Teológica, primera, segunda, cuestión 70, artículo 3, dice: de la una y de la otra parte del río, el árbol de la vida que da 12 frutos. Apocalipsis 22, 2. El apóstol enumera completamente 12 frutos en su epístola a los Gálatas, capítulo 5, 22, 23. Veamos un poco lo que dice San Pablo acerca de los frutos del Espíritu Santo. Después de haber hablado de las obras de la carne, del pecado, en cambio dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y las concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu también caminemos. No seamos codiciosos de vanagloria, provocándonos unos a otros, enviándonos recíprocamente. Entonces, los frutos del Espíritu Santo son 12, dijimos. Debe considerarse la distinción de estos frutos según diversos procedimientos del Espíritu Santo en nosotros. Esto es, según que el espíritu del hombre se ordena, primero, en sí mismo, segundo, a las cosas próximas a él, y tercero, a las que le son inferiores. El espíritu del hombre se ordena en sí mismo cuando se conduce rectamente en los bienes y en los males. La primera disposición del corazón del hombre para el bien es por amor, que es la primera afección y raíz de todas las afecciones, y por consiguiente se pone la caridad como primer fruto del Espíritu, en la cual se da especialmente el Espíritu Santo, como en propia semejanza, puesto que Él es amor. Dios es amor. El Espíritu Santo es el amor sustancial del Padre y del Hijo. El amor de caridad sigue necesariamente el gozo. Cuando uno ama, tiene paz interior, gozo, alegría interna, porque todo el que ama goza la unión del amado, y la caridad tiene siempre presente a Dios, a quien ama. Quien permanece en caridad, en Dios permanece, Dios en él. Primera San Juan 4, 16. Por lo cual el gozo es consecuencia de la caridad. Santo Tomás dice cosas muy profundas, muy profundas. Por eso es el doctor común de la Iglesia. Donde hay caridad hay gozo, y donde hay gozo, bien hay paz y tranquilidad entre unos y otros. Ahora, cuando la gente vive en pecado mortal, ya no tiene caridad, no tiene la gracia, la santidad, no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto no tiene la paz ni tranquilidad, ni mucho menos el gozo. Por eso se animaliza echándose sobre las cosas materiales. El santo sigue diciendo: mas la perfección del gozo es la paz, en dos conceptos. En cuanto a la quietud respecto de las conturbaciones exteriores, pues no puede gozar perfectamente del bien amado el que en su fruición es perturbado por otras cosas. Además, quien tiene el corazón perfectamente pacífico y un objeto no puede ser molestado por ningún otro, porque reputa lo demás como nada. Por lo cual se dice: mucha paz para los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 118 en la Biblia. Porque no son perturbados por cosas exteriores que les impiden gozar de Dios. Mucha paz para los que aman tu ley, Señor,
y no hay para ellos tropiezo. Es importante vivir en gracia y tranquilidad. El que está en pecado mortal no tiene paz, no tiene tranquilidad, es imposible. Pecado y paz y tranquilidad y felicidad no pueden coexistir. Cuidado. Segundo punto. En cuanto al sosiego del deseo fluctuante, porque se no goza perfectamente de algo aquel a quien no basta lo que goza, y la paz lleva consigo estas dos cosas, es decir, que no seamos turbados por las cosas exteriores, y que nuestros deseos reposen en un solo objeto. Por eso, después de la caridad y del gozo, se designa en tercer lugar la paz. Entonces, los tres primeros frutos del Espíritu Santo, caridad, gozo y consecuencia como fruto, la paz. Hoy la gente quiere paz, paz, paz en pecado. No puede ser. No puede ser. En los males se halla bien dispuesta el alma en cuanto a dos cosas: en no ser perturbada por la inminencia de males, lo cual corresponde a la paciencia. Uno tiene que ser paciente, aguantar, soportar varonilmente las dificultades. Y en segundo punto, en que tampoco se turbe por la dilatación de los bienes, el retraso de los bienes, lo cual pertenece a la longanimidad, pues el carácter del bien tiene razón de mal. Entonces, uno cuando está en dificultades debe tener paciencia y longanimidad. Si dura. Por ejemplo, en este tiempo de esta peste, hay cosas que no entendemos todo, pero tenemos que ser pacientes y grande alma, aguantar, soportar, ofrecer todo al Señor. En lo que está cerca del hombre, es decir, el prójimo, la mente del hombre se dispone bien, en la voluntad de hacer el bien. Esto pertenece a la bondad. En ejercicio de beneficencia, a esto responde la benignidad, pues dicen benignos aquellos a quienes el fuego del amor enfervoriza para hacer bien a los prójimos. Bondad, benignidad, hacer bien al prójimo. Tercero, en tolerar ecuánimamente los males causados por aquellos, los prójimos, a lo que responde mansedumbre, que cohíbe la ira. La mansedumbre cohíbe la ira. En que no solamente no perjudiquemos a los prójimos con la ira, sino que ni aun con el fraude y el engaño, y a eso se refiere la fe, en el sentido fidelidad. Pero si se toma por la fe con la que se cree en Dios, por esta se ordena el hombre a lo que está sobre él, sometiendo su entendimiento a Dios y por consiguiente a todas las cosas que son de Dios. Entonces, para con el prójimo tenemos bondad, voluntad de hacer el bien, benignidad, ejercicio de la beneficencia, nos impulsa a hacer bien al prójimo, tranquilidad, mansedumbre, cohíbe la ira, domina la ira, y no hacer fraude ni engaño, la fe, fidelidad. Y fidelidad siendo fiel a su palabra, a su contrato, a su firma, etc. Y también fe, sometimiento de la inteligencia a la revelación divina. Los racionalistas, los modernistas, discípulos de hecho de protestantes racionalistas ateos, quisieron cambiar todo el Evangelio, reescribir el Evangelio, interpretar el Evangelio de una manera totalmente diferente a lo que la Iglesia siempre lo explicó por autoridad divina, y esto causó la pérdida de la fe de millones de personas y la crisis actual, de hecho, de no tener fe verdadera. Y finalmente, respecto a lo que es inferior al hombre, éste se dispone bien en cuanto a las acciones exteriores por la modestia, que guarda moderación en todos los dichos y los hechos. Modestia, guardar moderación en los dichos y en los hechos. En cuanto a la concupiscencia inferiores, por la continencia y la castidad. Ya se distinguen estas dos en sentido de que la castidad refrena al hombre de lo lícito, ya que en el continente sufre la concupiscencia sin dejarse seducir, y el casto ni la sufre ni sucumbe. Entonces, respecto a las cosas inferiores, dijimos, al hombre, este se dispone bien
en cuanto a las acciones exteriores, por la modestia que guarda moderación en todos los dichos y los hechos. Que hermanos, tenemos que ser modestos, de ahí la moderación. Estamos en una crisis tremenda, la gente está intoxicada, la gente está confundida, la gente escucha mil cosas, lee mil cosas. Desde niños los educan con mil mentiras, mil calumnias. Y ahora la situación actual en la iglesia, la infiltración de ideas falsas, como decía en 1981 el Papa Juan Pablo II, decía, se han sembrado a manos llenas verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, y se ha manipulado la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo los cristianos hoy andan extraviados, perplejos, confundidos, etc. Entonces necesitamos ser modestos, guardar moderación en todos los dichos y los hechos, no pelearnos con cualquiera, apenas dice dos palabras que nos parecen que no son correctas, tenemos que pelear. Él es víctima, él repite como un loro lo que ha escuchado, lo que sabe, pero no lo sabe de una manera diferente. Además, si fuera verdad lo que dice, tendría razón, pero él piensa que es verdad. Entonces necesitamos mansedumbre, cohibir la ira, dice Santo Tomás, dominarnos, tratar de entender a esa persona y después con cariño, con bondad, benignidad, mansedumbre, tratar de explicarle las cosas. Por eso tenemos que también estudiar los argumentos, las cosas, y ponernos en lugar del otro, no para legalizar lo que no podemos, de hecho, sus errores y sus dichos, sino para ganar esta alma para Cristo. Entonces, estos son los frutos del Espíritu Santo. La caridad produce el gozo produce la paz. La caridad, gozo, paz. Vamos a leer otra vez lo que dice San Pablo a los Gálatas. Entonces, los frutos del cambio es amor, caridad, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Templanza, de ahí viene la castidad. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, los que viven en pecado, los que no tienen la fe, los que dejaron a Cristo, ¿cómo andan? Bien, por gracia, siguen la carne, el hombre pecador, y las obras de la carne son, dice San Pablo, Gálatas 5:18, bien, las obras de la carne son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, ira, litigios, banderías, sectas, divisiones, envidias, embriagueces, orgías y otras cosas semejantes, respecto de los cuales os prevengo, como os lo he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y los que son de Cristo, bien, han crucificado su carne con todas sus concupiscencias. Entonces, tratemos primero de vivir en gracia de Dios, claro, y de dominar nuestros defectos, nuestra ira, nuestras críticas, no insultar a la gente, no burlarse de la gente. Apenas alguien dijo una cosa, el pobre repite como loro como dije, lo que sabe, lo que le viene a la mente. Tenemos que tener esta caridad para ganar las almas. No olviden el dicho de San Francisco de Sales: con una pequeña cuchara de miel se pescan más moscas que con 3 barriles de hiel de vinagre, etc. Cuidado, hermanos, sepan evangelizar a la gente, no sean escándalo pensando defender. Claro que tiene que defender, pero tiene que saber ganar estas pobres almas intoxicadas. Los bendigo con sus familias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.